Continuando con la obra de El Conquistador del Mundo, en forma de serie y audiolibro, sobre la vida de Alejandro el Magno, iniciamos ya la tercera parte de la obra. Y dice así: los griegos ya habían venido a Hesperia o Hispania, el país del externo occidente, en el siglo VIII a.C. Fueron rivales de los fenicios en el comercio marítimo. Los cartagineses vinieron en el siglo IV a.C. en socorro de los fenicios a Cádiz, hostigados por los íberos, que eran un pueblo de valientes. Los cartagineses implantaron un régimen militar en Hispania, pero sostuvieron frecuentes luchas con otros pueblos del Mare Nostrum, como griegos, etruscos y romanos, cuyo poderío se acrecentó en el siglo IV a.C. La rivalidad entre cartagineses y romanos se acrecentó a partir del siglo II, dando lugar a las famosas guerras púnicas, disputándose la soberanía del mundo antiguo. Los hispanos primitivos vivían desunidos, sin constituir nación. La base de su organización social fue el clan o gentilidad. La reunión de varios formaba la tribu con su jefe hereditario y sus asambleas. Las diferencias sociales eran dos: hombres libres y esclavos. Los primeros se dividían en nobles y plebeyos con arreglo a su fortuna, con sus guerreros que les seguían hasta la muerte. Y era muy normal que los íberos hispanos salieran de la península y allí tenían lo que necesitaban, pero algunos conseguían escapar de aquella vida nómada y bárbara al camuflarse en las naves extranjeras. Hasta allá fue el duque o señor de Bardulia, llamado Bardulio el Gigante. El Fuerte, un hombre noble al que seguían muchos, que había controlado el territorio de Bardulia por luchar contra los fenicios primero y después contra los cartagineses. Fueron los primeros que dejaron de adorar a los animales y se crearon un ser humano, pero sanguinario seguramente por gran influencia de los invasores. No dejaban entrar a otros pobladores de la península y cuando los capturaban ofrecíanselo a sus dioses. Su crueldad no conocía límites y lo único que no bromeaban eran cuanto mujeres, pues solo poseían una por cabeza, ya que se casaban y como receptáculo de la vida se mataban por ellas. Cuando una mujer era muy bella, tenía varios pretendientes que luchaban en torneos durante días a muerte por ella. La hija del jefe era la dama noble o señora que a menudo sustituía a su propia madre en la cama o lecho de su padre. A la madre y el padre, celoso de la hija, si ésta era joven y bella, la retenía hasta encontrar algún pretendiente suficientemente audaz y valiente que le aumentara sus dominios y le mantuviese. En la región que dominaba Bardulio el duque o reyezuelo, no había más que paz por la fuerza de las armas de los hombres del duque o señor de los grandes dominios, como se le llamaba, y la valentía que había demostrado en las luchas contra otros pueblos al conquistar sus territorios, como los carpentarios más hacia el sur. De todas formas, el señor de los grandes dominios implantaba leyes que no eran injustas, aunque no tenía piedad con el débil ni con el cobarde al que le cortaba las manos. Tampoco admitía que le discutieran el poder que detentaba por habérselo ganado a pulso, cuando otros no sabían o se contentaban con lo que le dieran, hecho la comida y todo lo demás. Antes de venir Aníbal a la península ibérica, el poder de Bardulio se había acrecentado tanto que sus consejeros habían intentado matarlo. Otro reyezuelo de Cantabria se puso frente a Bardulio y muchos le secundaron. Bardulio tuvo que atacar de plano y, jugándose sus tierras, las ganó con su sangre. Muchos de sus hombres murieron siendo lapidados y desangrados horriblemente, pero el ánimo del fuerte Bardulio y los suyos no cedió. Esto les valió la victoria, pero el duque, que tomó el título de rey, se cansó de sus terrenos y quiso embarcarse en la aventura de otros mundos. Así pues, el dueño de las tierras medias de Hispania marchó en una nave a la guerra fenicia capturada por los cartagineses y se fue hasta Grecia. Bardulio se impregnó de la cultura de los griegos y persas y como hispano no se hizo ni a los cartagineses ni a los persas. Oyó hablar en las polis griegas de la gloria de Alejandro y del cual le llegaron rumores a su patria. Bardulio quiso conocer al rey de Macedonia, que no era fácil de llegar, por lo que,
Tras un tiempo con los griegos, estudiando su lengua y costumbres, fue hacia Asia Central para ingresar en el ejército del Magno. Tardó casi un año en llegar a Hirnacia, donde estaba Alejandro. Alejandro permaneció en Hircania hasta asegurar la posesión de esta provincia situada en el extremo sudoriental del mar Caspio y de gran importancia económica y militar. Luego comprendió la persecución del sátrapa Besos. Besos había matado al rey Darío para ocupar su puesto y levantar a los persas contra Alejandro y había adoptado el nombre de Artajerjes. Como Aqueménida podía ser un peligro y Alejandro el redujo. Pero entonces se desató la revolución en Elas, capitaneada por Agis, rey espartano, por el ánimo de Demóstenes. Litíprator fue el general que encabezó la batalla en Elas con la confianza de Alejandro. Bardulio vio su oportunidad y entró de simple soldado aprovechando que los macedonios necesitaban hombres. Los espartanos eran temibles por su dureza, pero no tenían un rey como Alejandro. Bardulio se distinguió en la batalla porque, acostumbrado a la dureza del combate y al rigor de la milicia, no le costó adaptarse. Fue ascendido enseguida a oficial y cuando su superior le introdujo la tienda de Antípatros, Bardulio trató de acaparar su atención. El general Antípatros, aquí tenéis al íbero del que os hablé. Muy bien, Atarjes, adelantarle, oficial. ¿Cuál es vuestro nombre? Me llamo Bardulio y soy el señor de las tierras medias, el duque de Bardulia en Hispania. Así que tú eres duque en tu patria y señor, por lo tanto rey, más que yo mismo. ¿Por qué te has rebajado a venir aquí? Quería conocer al macedonio. Es un ejemplo para cualquier guerrero. No hay duda de que eres un hombre valiente, señor de las tierras medias, pero aunque seas solo un oficial, tendrás que ganártelo. Me parece bien, general Antípatros. Nadie puede ser grande en el exterior sin haber sido ganado. Era una lección inteligente para Antípatros, sirviéndose del mismo destino de Alejandro. Desgraciadamente, Bardulio observó el descontento en los antiguos generales de Filipo, que llevaban 20 años en campaña. Gracias a este triunfo, Alejandro pudo ir más allá en sus conquistas y solo le quedaba conquistar la India. Pero Alejandro tenía mucho de persa, ya que algo se le había pegado y rodeado de persas que le seguían. Alejandro seguía las costumbres persas hasta en su atavío. Llevaba una especie de pantalones más adaptados a la climatología de Asia. Alejandro enrolaba en su ejército cada vez más persas y extranjeros, lo que irritaba a los militares veteranos griegos. Bardulio llegó al campamento del Magno, haciéndose amigo de los amigos del rey macedonio Festión y Crátero. Estando en el campamento del rey, hubo un intento grave de asesinarlo. Un joven cogió un puñal e intentó asestarle en el corazón del rey cuando éste dormía, pero un brazo rápido se lo impidió. El presunto asesino era Filotas, hijo de Parmenón, general griego, en el año 330 a.C. Alejandro ordenó su muerte porque no podía aceptar la traición, pero en atención al padre dijo que fuera indolora. Al saber el nombre y origen de su salvador, mandó llamar a Bardulio. Bardulio iba a comparecer ante Alejandro. Hasta ahora solo había visto de lejos al Magno. Alejandro vestía como un príncipe medo. Estaba echado en sus pieles, servido de 2 mujeres que se disputaban sus favores. Bardulio era más joven que Alejandro. Había adoptado la indumentaria griega porque se sentía bien. Gran señor, me habéis llamado, aquí estoy. Sois un buen oficial, capitán, duque Bardulio, señor de las tierras medias, y habéis servido bien a Alejandro. ¿Por qué lo hacéis? Porque quiero estar a vuestro lado, señor. No encuentro hombres tan fieles ni entre los míos, señor Bardulio. Sois hispano, ¿verdad? Sí, Alteza, un bello país. Gracias. Cuando volváis podrá ser el rey con lo que estáis aprendiendo. Prefiero seguir con Alejandro Magno. Alejandro sonrió ante el aplomo del duque Bardulio. Solo un rey podía tratar de tú a otro. Los generales comenzaron a mirar con inquietud al extranjero, como le llamaban. El rey pasaba mucho tiempo con el duque Bardulio, encontrando un claro eco de sus sentimientos y virtudes. Un hombre que no esperaba sucederle y sin egoísmo, pero un extraño aliado, un hombre cruel y sanguinario que había sido hechizado por el encanto de Alejandro. Ante la crítica de sus generales, que le repudiaban el ir con un hombre tan cruel y bárbaro, Alejandro respondió: prefiero un hombre cruel a un hombre cobarde. Los 2 reyes pasaban mucho tiempo juntos, viendo
la secuela de los elefantes. Alejandro estaba encaprichado con un gran ejemplar blanco al que daba de comer en su mano bayas y hojas. El paso por los terrenos pantanosos y difíciles era mejor de hacer con estos cuadrúpedos gigantes. Alejandro preguntó una vez a Bardulio sobre su familia. ¿Tenéis familia, señor Bardulio? Oh, sí, en mi tierra he dejado a mi mujer con una hija muy pequeña, y tengo varios hermanos. ¿Y vos, gran señor? Yo no tengo más que a mi amada patria Macedonia. Al rey Bardulio le extrañó la respuesta de Alejandro porque delataba una soledad increíble, la soledad del poderoso. Cuanto más se suele, más solo se está, y no era la idea que se podía tener del magno. Mejor amigo era mi caballo Bucéfalo, a quien consagré en una ciudad en la India, y también mi mejor aliado, un extraño pastor cuyo origen está presente en las estrellas y que no he vuelto a ver, síntoma sin duda de que también los dioses se alejan de mí. A veces, rey Bardulio, sueño que todas estas batallas están ya fijas en mi destino. Me vi impulsado siempre hacia adelante por capricho de un dios. ¿Vos creéis en alguien? En Baal y en Moloch, o lo que es lo mismo, la muerte y la riqueza. Pero hasta eso, junto a vos, rey Alejandro, he dejado de importarme. Contadme algo de vuestro pueblo, señor de las tierras medias. Lo haré para complaceros. Mi patria es joven y virgen, pero los vuestros ya la conocían por los relatos de Homero, que la llamó Sicania, esto es, tierra próspera y feliz. Hay muchos valles y campos, y la gente es guerrera. Los hombres portan cascos de huesos y escudos de metal y hachas y espadas cortas, no temiéndole a nada ni a nadie. Amamos el sol y a las mujeres bellas, pero no nos dejamos dominar por ella. Los hijos son campesinos o soldados y también monjes, y las jóvenes nobles son retenidas por los padres hasta que encuentran un marido digno. Mi hija Aurea, la dorada, será destinada a un hombre fuerte y de noble cuna, que la haga feliz es lo más valioso que tengo. En un país de morenos ella es rubia como el oro y muy hermosa, por eso es tan codiciada, pero no se casará hasta que yo la entregue, y no quiero hacerlo pronto. Hay una ley primitiva y cruel que dice que si la hija se queda sin madre y es puber, la sustituirá en el lecho de su madre. Pero eso no es una atrocidad, señor duque. Es mi hija y por lo tanto, aunque valiosa más que mis esclavos, me pertenece. Es mía. Yo soy el rey y señor de todos los hombres que he conocido en mis 26 años. Solo vos sois dignos de mi Aurea. Lo tomaré como un elogio. Debéis hacerlo, señor. Mi hija es condesa y poseerá mi muerte media Hispania. La guerra, de acuerdo con sus leyes inexorables, seguía adelante. Alejandro se apoderó de todo el sur del Afganistán sin hallar resistencia. Luego se volvió hacia el norte, dirigiéndose al valle del Cabriel, donde invernó del 330 al 329 a.C. Alejandro pudo establecer una nueva base en el Punjab, como hizo antes en Anatolia, en Siria, Mesopotamia y en el oeste del Irán. Alejandro terminó su conquista de la India junto al Tifasis, pero en el ejército de Alejandro los ánimos habían decaído y ya muchos se encontraban demasiado tiempo aislados de su patria y cansados de recorrer el mundo. Además, solo el núcleo de su ejército era macedonio. Había demasiada mezcla de razas. Quedaban pocos macedonios y estos estaban casi desesperados. A causa de la gran duración de las campañas, los cascos de los caballos estaban desgastados y por las muchas batallas estaban mellados y rotas las armas de las guerras. Nadie tenía las vestiduras griegas, harapos cogidos a los bárbaros y a los hindús. Vestidos de cualquier manera, abrigaban los cuerpos de cicatrices los conquistadores del mundo. Desde hacía 60 días caían del cielo tremendas lluvias entre grandes tempestades constantes y tormentas. Esta fue la relación del estado de cosas que describió Clitarco, un bravo soldado, un escriba del campamento, que luego le inmortalizó. El único que parecía incansable era el rey Alejandro Magno, el invencible, más allá de todo lo imaginable e imparable. Su amigo el rey Bardulio aguantaba el tipo como un gran señor, porque llevaba solo 3 meses con Alejandro y 2 años lejos de su patria. Bardulio en Hispania estaba relativamente fresco y para él, que llegaba a ser nombrado general honorario, toda una aventura constituía el avanzar con el Magno. No tenía miedo ni a los obstáculos
de la tierra india, pero el duque Bardulio el fuerte no podía olvidarse de su tierra. Le pasaba como Alejandro, por muy lejos que estuviera, siempre la tenía en su corazón a Bardulio. Además recordó con orgullo que sus hombres fueron los primeros en llevar escudos, flechas y lanzas y conocer el metal como más avanzados, y ya tenían una organización cuando otros aún iban de por libre desprotegidos. Al igual que otras tierras de Hispania, Bardulia era muy rica en yacimientos minerales y en oro y plata, lo que hizo que pronto atrajera a los invasores, pero aunque se mezclaron con ellos, los bardulianos no se dejaron dominar. Fueron también de los primeros en edificar las ciudades rodeadas de murallas de piedra. Las casas de 3 habitaciones eran de ladrillo, piedra o madera de un solo piso. Las calles eran estrechas y tortuosas, pero no vivían al raso. La principal medio de vida era la agricultura y la ganadería. También exploraban las minas y ejercían el arte de la guerra para apoderarse de otras ciudades. Cuando Bardulio llegó al poder, que ganó por las armas a pesar de ser noble, lo que hizo primero fue desembarazarse de todo pretendiente al trono, lo que le llevó a tener problemas con su familia. Se casó con una hermosa doncella del sur, a la que hizo su reina, y tuvo la idea de hacer su guardia para defender la ciudad con fortificaciones. Estaba mucho más adelantado que los demás pueblos y solo los cántabros, gente muy ruida y salvaje, les hacía frente desde el norte. Bardulio no tenía hijos legítimos, pero sí muchos hermanos que podían aspirar al trono. De momento había dejado el reino en manos de su administrador, un antiguo general, y su reina. La corte de Bardulio no era muy rica, pero sí atractiva por la modernización de sus elementos. Bardulio tenía que volver a su reino con un yerno, aunque su hija fuera muy niña, que le ayudase a proseguir con su obra. Alejandro, por otra parte, notando el cansancio de sus hombres, dio orden de regresar a orillas de Ífasis, el mar oriental de los afluentes del Indo. Alcanzados por Alejandro, el ejército erigió altares. Fueron 12 monumentos a la razón de un gran hombre. Después de los sacrificios de los juegos, se emprendió el regreso. El año 326 tocaba a su fin. Hacía 10 años que Alejandro había subido al poder y tenía en su corto reinado medio mundo conquistado. Había conseguido que el mundo conociera Macedonia cambiando el nombre de un rey de Elas, Alejandro III, por el del Magno. Pero a pesar de la grandeza, el rey a sus 30 años pensaba en el pasado y volvía a los lejanos días en que ascendió al trono de Macedonia tras la muerte por asesinato de su padre Filipo II. En aquella época Alejandro era un joven de 20 años lleno de ideales y entusiasmo que pretendía aumentar el sueño y gloria de su padre y de Ciro el Grande. Su madre era aún una hermosa joven que había tenido tanta importancia en su vida. Ahora seguramente si era una mujer anciana, ya marcada por haber perdido su encanto y el poder. Alejandro no quería volver a verla, prefería recordarla como cuando era un niño que, echado a sus pies, oía los relatos de los héroes. Al final le quedaba siempre a Alejandro la excelsa visión de su hermosa madre. Alejandro no había dejado de amar a su madre en cada mujer que veía y se sentía identificado con el complejo de Edipo Rey. Después no pudo evitar un último recuerdo al rey Darío III, a quien había llegado a estimar por ser un digno rival, su más fiel enemigo, todo un caballero. Hasta ese momento había tenido ilusión, esperanza y bríos. Luego en la India se encontró solo en medio de extraños como si solo fuera su guerra y se encontró ridículo. También había conocido a extraños personajes como el pastor Hermes, el dios mensajero, con su rostro de pastor, y el rey Bardulio de Bardulia en Hispania, aquella Sicania de Homero, un hombre bárbaro y admirable al mismo tiempo. Pero el rey tenía otras cosas más importantes que hacer, así que dejó el campamento y siguió su plan hacia adelante. El objeto del mismo era explorar una ruta desde la India hasta el Golfo Pérsico y el Mar Rojo, creando una comunicación comercial marítima entre las ricas Indias y el mundo mediterráneo, evitando los peligros y fatigas de las rutas asiáticas de caravanas. La empresa se logró totalmente, pero ocurrió el desastre al volver hacia Susa en Persia. Los isleños se revolvieron contra el ejército del Magno y mataron a muchos, haciendo una auténtica masacre. El mismo Alejandro no pudo evitarlo porque estaba gravemente herido. Esta vez no tenía Hermes para cuidarle, pero el rey Bardulio se prestó a ayudarle, siendo el único que se atrevió a entrar en la tienda por las pestes. Alejandro yacía por segunda vez recostado en una colcha de Damasco, tenía mucha fiebre y el galeno persa no tenía mucha fe en su curación. Alejandro tenía un mal aspecto. La palidez delgada y ojeras daba la impresión de una enfermedad.
daba algo de lástima ver al conquistador derrotado por un virus maligno. El rey, al ver a Bardulio, sonrió débilmente. «Sois vos, querido amigo, el único que se atreve a entrar. Parece que todos mis amigos me han abandonado y mi antaño orgulloso ejército se va desmembrando poco a poco sin que yo pueda impedirlo. A veces me pregunto, y a los dioses, ¿para qué habré nacido? No digáis esas cosas, gran señor. Sin Alejandro Magno, el mundo no sería el mismo. Decís eso porque sabéis que me halaga, pero ved aquí al gran Alejandro sujeto a las debilidades del cuerpo como cualquier otro mortal». Bardulio, que llevaba un uniforme griego, lo único que quedaba por respeto a Alejandro, dijo: «Veo que aún tendido y atacado por las pestes no dejáis de ser el magno Alejandro». Alejandro había operado camino del río hacia el océano, envió con los elefantes los heridos y la impedimenta Carmania a través del paso de Mula. En la primavera del año 324 a.C., el rey y su ejército llegaron a Susa. El desconcierto reinaba en la capital, puesto que muchos hombres, puestos en altos cargos, se habían enriquecido injustamente, haciendo sufrir al pueblo. No era extraño este gran desorden. En el año 334, cuando Alejandro abandonó Pela, nombró gobernador en Macedonia a Antípratos, mientras que al salir de Esbatana hacia la Bactriana y la India no dejó a nadie para ocupar el gobierno en su representación. Ya no estaba para responder con actos generosos y no tuvo piedad, oyendo a Bardulio que le aconsejó la sangre. Alejandro empezó a fraccionar regiones administrativas. Lo principal era que se disminuyera el poder de los gobernadores. Se separó el poder militar del civil. Se le acusó de dureza, pero en el fondo nunca dejó de ser magnánimo. Durante los Juegos Olímpicos de septiembre de 324, Alejandro hizo leer ante 20.000 exiliados un decreto en el que ordenaba a las ligas de las ciudades corintias que acogieran a su nueva amante en su ponis a los desterrados y sus familias. En Susa, Alejandro casó a 80 de sus oficiales con hijas de las distinguidas familias de la nobleza irania. Él mismo y Hefestión tomaron por esposa a las hijas de Darío, Barsine y Oripetis, grandes bellezas. Este fue sin duda un gran error que cometió el rey Magno, pues casándose con una princesa persa, antigua enemiga, despreciaba a los griegos y hacía absurda su conquista, y además le hizo perder la amistad de Bardulio, a quien estimaba mucho. Pero nadie era lo suficientemente grande para conocer a Alejandro. En el otoño de 324 se celebraban en Tabana las Dionisíacas. Murió su gran amigo Hefestión, a quien guardó luto como un rey. Como le ocurrió a Aquiles con Patroclo, su gran amigo Alejandro intuyó que su propia muerte estaba ya muy cerca. Volvió a Babilonia para hacerle la capital de su reino. Las últimas obras de Alejandro, antes de caer enfermo, son la construcción de las presas del canal de Parajopas para regar los campos de los agricultores. Después del regreso a la residencia comenzaron los funerales de Hefestión. Pero Alejandro no pudo salir con la flota como era su propósito, pues cogió unas fiebres malignas, que eran malaria, las terribles fiebres indias. Alejandro sabía que su enfermedad esta vez era mortal y no tenía remedio, así que se preparó a morir rezando a Zeus. Era el 13 de junio del año 323 a.C. Su vida duró 33 años. La posteridad le denomina el Magno y con ese seudónimo pasó a la historia. Pero, ¿qué pasó realmente? Retrocedamos a aquel funesto 13 de junio, casi verano. Alejandro se encontraba muy enfermo, como si todos sus organismos se resintieran a pesar de sus 33 años. Cuando estaba justo rezando en su tienda a Zeus para que tuviera piedad de él, apareció un hombre con un tosco hábito que le tapaba el rostro con un fanal para orientarse en medio de la noche. Esa noche hacía mucho frío y al entrar en la figura y quitarse la capucha y descubrir su rostro, Bardulio, que había permanecido con él al saber que había caído enfermo y estaba abandonado de todos, la mano de Alejandro permanecía dentro de la del rey, de Bardulio, que había sustituido a Hefestión para Alejandro. Bardulio se quedó de una pieza al ver al visitante al que creyó un caminante con el rostro de Alejandro, en la plenitud de su vigor cuando no tenía más de 20 años. Fuera los generales quisieron dar el último adiós al rey y hacía tiempo que esperaban respetuosamente. Alejandro reconoció débilmente a su nuevo galeno, quien le puso una copa en los labios. Hace años hubo un hombre al que estimaba mucho,
que se creía descendiente de un dios y que se hizo mi amigo. Me curó en una ocasión y no he podido olvidarlo. Yo soy aquel que tú recuerdas, rey de Macedonia. Tus días han sido contados en la tierra y debes desaparecer. ¿Eres realmente el pastor, el hijo del cielo? Soy lo que tú has dicho, Hermes, el mensajero de los dioses. Tu padre el Atlante me ha pedido que te conduzca sin dolor a la otra orilla, donde Caronte te pasará con su barca. ¿Y no podríais, dios Hermes, cambiaros por Alejandro como ya hicisteis en una ocasión? Dijo el rey Bardulio, emocionado y conmovido. Ver a aquel hombre tan duro y fuerte llorar por él, por Alejandro, hizo que éste se emocionara, y entonces él me respondió: solo si Alejandro tuviera una razón para vivir, podría hacerlo. Decidme, rey de Macedonia, ¿tenéis ganas aún de vivir? Sí, dios Hermes, aún deseo vivir, pero os espera el exilio y el anonimato. No podréis jamás volver a ser Alejandro Magno, pero volveré a ser un nuevo hombre. Entonces, si estáis decididos, dime lo que hay que hacer. Cuando los generales entraban en la tienda del rey fallecido, rindieron los últimos honores. 2 hombres abandonaban el camino de Babilonia. Uno era un rey, el rey Bardulio y el rey de Bardulia, y el otro un sencillo caminante con un hábito oscuro y un fanal. Era Alejandro Magno, que se había cambiado de destino. Bardulio le preguntó: amigo Alejandro, ¿no os da pena dejar de ser el Magno? No, amigo Bardulio, he sido demasiado tiempo el rey de Macedonia, el Magno, el que tenía que mirar por hacer grande su patria, y ya es hora de que sea simplemente Alejandro. A la muerte de Alejandro el Magno, los generales se repartieron sus dominios, perdiendo todo lo conquistado en 13 años de luchas por sus ambiciones. Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro, para hacerse con el máximo de poder, se fue a Egipto, donde había de reinar Semiramis, y se casó con ella. Después adoptó como propia la hija de Alejandro, Cleopatra, y tuvo un hijo, Ptolomeo, dando lugar a razón de estado a la dinastía egipcia de los Ptolomeos. Semiramis era una mujer abandonada y envejecida de tanto sufrir por ese largo viaje al rey y sus continuas infidelidades. Había criado a su hija con todo su amor y, a pesar de sus pretendientes, se había quedado sola. Ptolomeo se casó con ella, que no resistió la muerte de su amor, y después de muerta el rey se casó con su hijastra, la bella Cleopatra, para asegurar el trono. De Babilonia fueron a Alejandría y luego a Egipto, por expreso deseo de Alejandro, que lloró la muerte de Semiramis, y después fueron hacia Macedonia, donde no había pensado volver jamás Alejandro, y en el palacio real de Pela el rey lloró ante su casa, la casa de su infancia donde había nacido. Pensaba ir a Bardulia con Bardulio y olvidar su pasado. La princesa Olimpia se había vuelto insoportable, rigiendo los destinos de Macedonia a la muerte de su hijo. Sus enemigos se rebelaron y la apedrearon a salir de la ciudad, y allí la encontró su hijo. No había muerto del todo. Alejandro la reconoció después de mucho observarla. Sus cabellos eran blancos y su cara envejecida, pero sus rasgos eran los que le enamoraron, y al cogerla en sus brazos, Olimpia le vio. Debo estar ya a la otra orilla, porque veo la cara de mi adorado hijo Alejandro, y por muchos pecados que haya cometido, ellos han sido clementes conmigo y me han perdonado. Bardulio le miró extrañado. Esta mujer era mi madre. Alejandro enterró a su madre junto a su padre para que permanecieran siempre juntos como cuando eran jóvenes, y besó en la frente a su gran y único amor de toda la vida. En su mente volvió a ver a Olimpia, llena de fuerza y la plenitud de su belleza. El amor podía hacer milagros. Alejandro, después de los sencillos funerales de su madre, marchó con Bardulio a Bardulia, en Hispania. Salieron de Macedonia como habían llegado de noche y como extranjeros. Por lo menos había visto a su madre, y el helenismo se había extendido ya por el mundo. En Hispania, la tierra del rey Bardulio, había una pequeña revolución y sorpresa para el rey. Sus hermanos le habían destronado. Aprovechando su ausencia, se habían repartido el poder y las tierras ricas. Los 3 hermanos tenían dividido el reino en 3 partes, y aún así conjuraban contra sí para comérselo todo. El más fuerte era el hermano pequeño, que era el más cruel, y pretendía casarse con la bella Aurea, de apenas 15 años, para ser el nuevo rey. Residía en una parte de la ciudad, y aunque sus 2 hermanos mayores le habían dado la menor parte, se había liado a los cántabros, sus enemigos habituales, para ser el rey. Consiguió derrotar a las huestes enemigas y hacerse con el trono, pero la muchacha, la condesa, no quería casarse con él, y él no podía obligarla. Algo de las costumbres civilizadas habían venido a Bardulia, y ningún monje quería casar a la fuerza a la novia, por lo que el rey usurpador se desesperaba. La antaño próspera y feliz tierra de Bardulia parecía abandonada. La guardia del nuevo rey estaba vigilando los caminos, armados, sin dejar que el pueblo fuera libre de expresar su opinión.
Todos los partidarios del rey Bardulio fueron decapitados, con sus cuerpos mutilados en picas a las afueras de los caminos, confiriendo un aspecto horrible a la ciudad. El rey estaba en su palacio, en el salón, junto al fuego encendido, con los perros alrededor, los únicos amigos que tenía. Su aspecto no era desagradable, pero su crueldad la afeaba. A sus 18 años había violado a 20 doncellas y asesinado vilmente a 80 hombres, ensañándose con ellos. A su sobrina la tenía encerrada en la última habitación de la torre. Le daba manjares exquisitos y comodidades, pero la joven lo despreciaba todo y él se enfurecía tirándolo todo y levantándole la mano, pero sin agredirla. Un día la joven bajaba a coger agua de la fuente que su padre había guardado construir. Cuando el rey usurpador la vio, fue hacia ella. La condesa estaba vestida de blanco, con sus largas trenzas de oro y una jarra de plata. Estaba muy bella y era legítima descendiente del rey Bardulio y pretendiente al trono. El rey usurpador hubiese preferido matarle y casarse con una mujerzuela que le agradaba mucho, pero era una razón de estado, y por otro lado la condesa Aurea era la mujer más bella de Bardulio y doncella. El rey le gustaba desflorar vírgenes. La muchacha se asustó al verle. Venía con el casco puesto y manchado de sangre. Condesa Aurea, ¿pasabais por aquí? Sí, señor. Muy bien, eres libre de andar por aquí. ¿Me tenéis miedo? Podríais ser mi reina. ¿No os gustaría? Yo no os amo, señor. No me importa, niña. ¿Creéis aún que vuestro padre vendrá para rescataros? Vuestro padre está muerto. Y la risa del rey era cruel. La muchacha desmayó y el rey cogió en sus brazos y la llevó al palacio. Pero unos hombres llegaban. Había estallado la revuelta, ahora que el rey Bardulio había regresado con el extranjero. La joven condesa estaba echada en su lecho, mientras abajo en el salón se discutía su futuro. El rey usurpador se ponía al frente del ejército otra vez, y Bardulio, el rey destronado, volvía a empeñar las armas para recuperar el trono de su hija. Y a su hija, su esposa, había muerto para que no tuviera más descendencia. El pueblo de Bardulio amaba a Bardulio, su rey. Se sometía al usurpador por el temor, pero con la llegada del verdadero rey había recuperado el valor. Los bandidos se refugiaban en el bosque y hasta allí fueron los dos amigos. Se les echaron encima a los ladrones para robarles, y al preguntarles sus nombres se descubrió Bardulio y todos se arrodillaron ante él llenos de emoción. Es el rey Bardulio, por fin ha vuelto, Señor Alteza. Pedimos que nos perdonéis por no habernos reconocido. Inmediatamente les dieron noticias de la revuelta de sus hermanos y del usurpador. Bardulio se entristeció porque amaba a sus hermanos pequeños y porque algo del espíritu humanista de Alejandro se le había pegado. Así que pensó asaltar la fortaleza de Bardulio y coger como rehén a su hermano. Todo ocurrió como había sido previsto. Al amanecer tomaron el palacio, y con el pueblo, que descontento no duró en hallarse al rey legítimo, y destronaron al falso rey, que se echó a los pies de su hermano. Pero fue muy emocionante ver el abrazo que se dieron el rey Bardulio y su bella hija, la condesa Aurea, la dorada. Eran años de separación y no dejaban de besarse y contemplarse con cariño. El rey presentó a su hija Alejandro el Magno y él la besó la mano, lo que hizo ruborizar deliciosamente a la doncella. De mientras el falso rey, que encontraba a su hermano muy cambiado, rumiaba su traición. Bardulio tuvo que reorganizar un ejército con el pueblo rebelde de campesinos y esclavos para hacerse nuevamente con el codiciado trono. Se hicieron con los montes y desde allí cogieron fuerzas para resistir a los invasores, tirando piedras y provocando un temible desmoronamiento. Cogieron al rey entre unos cuantos soldados y le internaron en una cueva donde imperaban las regiones oscuras. El rey se había civilizado notablemente desde que dejó su tierra en Hispania. La hermosa y ruda Bardulia pues había adoptado la espada y el uniforme griego con la malla y el escudo de armas, pero no había dejado en el fondo de ser un barduliano, por lo que al verse otra vez entre los suyos se quitó su uniforme que le estorbaba y adoptó otra vez el hacha de hierro y plata de su padre, el rey Gerión I. Los enemigos le cercaban, pero consiguió eliminándolos uno a uno hasta que se dio frente a Gorín, su jefe y hermano pequeño. El rey usurpador le dejó herido, pero no le mató para que el castigo fuera mayor y porque se lo dijo a Alejandro, el amigo que más había querido y admirado. De mientras Gorín permanecía en un ala del palacio, con la cara tapada con un casco negro con penachos azules, pues la tenía medio desfigurada por el castigo de su hermano. Ahora le odiaba más que antes porque le había hecho a su hermosa
cara. Ahora tendría que forzar a las nobles mujeres para obtener placer y raptar a una dama para que se casara con él. La muchacha de la torre Aurea, su sobrina, podía ser suya, pero ahora estaba encerrado en la mazmorra del palacio y trató de ponerse en contacto con la bruja Marcala, la amante que le seguía desde la rebelión. Ella le ayudó a ponerse en el trono matando a sus otros hermanos y luego le convirtió en un hombre cuando no era más que un niño, el príncipe Gorín. Conoció los secretos de la carne de Asmodeo, el demonio de la lujuria, que encierran el placer y el dolor. Ella le contó que Aurea tenía que ser suya para reinar sin problemas y tenía que violentarla y hacerle un hijo para asegurarse el trono muy pronto. Solo el extremo norte le era fiel a él. Además, todo el territorio permanecía fiel al rey Bardulio. Los cántabros habían vuelto a enfrentarse con los bardulianos para hacerse con el reino por la llegada del rey Bardulio a su guerra. De todas maneras, los cántabros eran temibles, pero solo tenían miedo de los cazadores nocturnos, que eran una especie de hombres bestias que no respetaban a nadie, robaban doncellas y comían carne humana. Todo el mundo había oído hablar de ellos, pero nadie había conseguido vivir lo suficiente para contarlo. Formaban parte de la raza perdida, mutantes horribles, un desprecio a la raza humana. Melkara había traído a Gorín con las ataduras del mal y del deseo y le había hecho su esclavo. Era tan astuta como una serpiente, inmortal como Lili, la primera mujer de Adán, que en los libros hebreos había seducido al primer hombre, y entonces Adán, como no podía dominarla, pidió a Dios que le hiciera otra mujer, y Dios desterró a la primera, que se fue con Lucifer y los otros demonios, y por eso se vengaron con lo de la manzana. Lilith era muy hermosa y tentadora, su rostro era perfecto y su cuerpo suave y tierno como el raso, pero nunca dejaba a Adán que se pusiera encima de ella, y su cuerpo de cintura para abajo tenía fuego. La concupiscencia anidaba en ella porque se daba al mal, y Lucifer la tomó y dio a luz muchos demonios. Mercala lo sabía porque se entregaba al culto del mal y a Lucifer, el príncipe de las tinieblas. En la época de Bardulio I, rey de Bardulia, vivían en aquellas zonas todos los cazadores nocturnos, un fiero pueblo bárbaro que sembraba el terror, regidos por el Señor del Oscuro, que residía en la fortaleza del bosque de los 1000 encinas. La crueldad de estos hombres era legendaria y las huestes numerosas. Bardulio estaba otra vez sentado en el trono, componía una majestuosa estampa con su malla de plata, capa roja atada al cuello con broche. Su pelo negro como las de un cuervo se adornaba con una corona de alas del sol naciente, el primero de la península, y los ojos miraban con bondad. Tenía algo importante que decir. Pueblo de Bardulia, ya no hay esclavos y libres. Desde ahora solo hay un pueblo, y os anuncio el matrimonio entre mi amada hija, la condesa Aurea, con mi amigo el noble caballero Alejandro. Mercala fue conducida ante el rey por la guardia real. La bruja y el rey se conocían. Poco después de su ascensión al trono, el rey Bardulio la había expulsado de su patria por ejercer las malas artes. Ahora además estaba acusada de traición y la sentencia era de muerte. Acércate, mujer, has sido hallada culpable de aliarte al traidor, mi hermano Gorín. Ya fuiste expulsada de mi reino por mí cuando me enteré de tus fechorías en la aldea. Sé que me odias porque te conozco y no te dejo hacer tu gusto. Te equivocas, no os odio, rey Bardulio, os desengaño. Podía haber sido distinto si me hubieseis amado, porque yo hace 15 años era muy hermosa y ahora solo soy una bruja. Aún puedo hacer mucho daño. Me das pena, mujer. Melkara, lleváosla y cortarle la cabeza. Quiero ver esa cabeza en el cesto. Tu hija está ahora en mi poder, raptada por mis fieles enanos negros. ¿Qué le has hecho a mi hija? Aurea, mi pequeña, te cortaré en pedazos y no serás enterrada, y la cólera de los dioses caerá sobre ti. El extranjero al que llamas Alejandro no se ha beneficiado de ella. Se ha quedado sin esposa en la misma noche de bodas, como yo me quedé cuando la condesa Leonora, tu mujer, se casó contigo, rey Bardulio. Y te aseguro que pagarás por ello. Los salvajes se rebelaron contra su buen rey Bardulio, pero éste le sofocó, y la única solución que le quedó fue la de aliarse con los cazadores nocturnos contra los cántabros que apoyaban al hermano pequeño del rey. El rey Bardulio salió al encuentro de los cazadores nocturnos, solo sin la compañía de Alejandro, que no le quiso abandonar. Alejandro tenía experiencia en batallas, pero intuía que, aunque era muy distinta a cuantas había tenido, se armaron los dos reyes con sus espadas, cotas y mallas, escudos y hachas, y con 2 caballos blancos fueron al encuentro de los nobles.
Habitaban estos terribles cazadores en medio de la depresión de un valle al final de la tierra de Bardulia, entre dos mundos, el civilizado y el ancestral, y no les costó nada dar con ellos. Los nocturnos los recibieron con unos gritos estremecedores que rompían los tímpanos, pero ellos no se amedrentaron. Avanzaron hasta ver las fogatas de los campamentos donde veían a los cazadores hasta dar con el jefe. «Venimos de la ciudad para hablar con el jefe. ¿Eres tú?», dijo Alejandro. «Sí, noble señor, pero vos no sois el rey Baudilio, sino el otro caballero que está a vuestro lado». «¿Me conocéis?», dijo el rey. «El hecho de que seamos proscritos no quiere decir que no os conozca, gran señor, y seamos vuestros súbditos. ¿Aceptaréis uniros a nosotros para tirar a mi hermano el rebelde Gorín y la bruja Mercala? ¿Y qué nos daréis a cambio? La libertad total y la ciudadanía de Bardulia por mi honor». «Los nocturnos no conocemos el honor, pero sabemos cuando un hombre honrado dice la verdad. Os ayudaremos, señor». Así fue como acabó la aventura del rey Bardulio, como contaron las crónicas. Rescató a su bella hija con la ayuda de los nocturnos y de su amigo Alejandro, y por fin la felicidad volvió a reinar en Bardulia, en la tierra próspera y feliz. En el palacio real de Bardulia, asomados a los torreones, Alejandro y el rey miraban a la lejanía. «¿Extrañáis vuestra tierra, Alejandro?», le preguntó el rey. «Siempre la añoraré a mi patria. Allá donde esté, estará la hermosa tierra de Macedonia, porque la llevo en el corazón. Macedonia, a la que tanto he dado, y ahora sé que es la única mujer que he amado, por fin lo sé. Ahora sois el conde de Bardulia y futuro rey de mi reino. Al casaros con mi hija Auria, sois como mi hijo, aunque seáis más mayor que yo, pero no importa. Sé que ha encontrado por fin el yerno ideal, Alejandro el Magno». El sol, como dando el saludo, salió del oriente en el amanecer y encendió con sus rayos la tierra. Alejandro sonreía. Por fin la vida se le abría, con una nueva época llena de felicidad, al lado de una hermosa muchacha, su esposa, la condesa Auria, que por fin, con su amor, le iba a librar de sus fantasmas. Y aquí termina esta novela histórica con tintes mágicos, a la que he llamado El conquistador del mundo, y que es sobre la vida de Alejandro el Magno.